Entrevista de Más Vida Radio 103.1 FM. En esta ocasión tenemos como invitado a nuestro hermano y amigo el pastor Gimel Pérez Olán. Bienvenido, pastor, amigo. Muchas gracias, hermano Guillermo. Dios te bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes. Qué privilegio, ¿verdad? Estar por aquí. Como siempre, como empezamos, ¿verdad? Cuéntanos, ¿eres de aquí de Villahermosa? Sí, aquí toda la vida nos tocó o nos ha tocado estar presentes, mas sin embargo mi familia proviene del municipio de Tenosique. Mis hermanos, mis padres son de allá, pero a mí me tocó nacer aquí y de aquí toda la vida hasta este momento. Usted que naciste aquí en Villa. Sí, aquí yo en nací aquí en Villahermosa. Villahermosa. Bueno, cuéntanos, ¿cómo conociste al Señor Jesucristo? Bueno, tenía alrededor de 17 años estando en la preparatoria, teniendo ya 5 años, tristemente metido en algunos vicios, alcoholismo principalmente, y todo se detonó porque en esos 5 años teníamos un grupo musical, obviamente ¿Del mundo? fuera de Dios, así es, del mundo. O sea que tocabas, cantabas, ¿qué hacías ahí? Siempre el instrumento que he ejecutado es la batería. Entonces yo aprendí a tocar la batería desde muy temprana edad, como a los 12, 13 años. Y pues todo empezó como una cuestión de un hobby, como entretenimiento, pero obviamente cuando te empiezas a inmiscuir con personas más grandes que tú, con personas que ya tienen otro tipo de pensamientos. Eran más grandes las personas que estaban contigo. Así es. Entonces era fácil que en ese momento nosotros pudiéramos entrar en ese mundo. Como te repito, al principio todo es una cuestión de entretenimiento. Entre comillas, felicidad o alegría. Así ¿verdad? es, y sobre todo porque en esos tiempos estaban de moda todo lo que tenía que ver con los grupos musicales, las bandas, el rock. Era una cuestión como una fiebre juvenil. Y se dio la oportunidad de empezar a hacerlo como una cuestión de entretenimiento, pero entre más empecé a estar en este tipo de cosas, no solamente me inmiscuí en cuestiones musicales, sino que caí en este tipo de vicios, pues. Y todo esto, quiero recalcar lo que fue en una cuestión que en la mayoría de las cosas que pasaron, mis padres nunca tuvieron nada de conocimiento. O sea, ¿cómo tomabas? ¿No ibas a tu casa tomado o cómo? No, lo que pasa es que cada fin de semana íbamos a la ciudad, más que nada porque tenemos familia, y cada fin de semana ya era costumbre para mí ir, quedarme por allá, y una de las cosas que aprendí en el camino siempre fue, desgraciadamente, fue a mentir, fue a engañar. Entonces, la confianza que a veces como padre se le da a un hijo, a veces se cae en una cuestión de ceguera, porque realmente no sabes en qué tipo de mundo y ambiente tus hijos se mueven. El padre le da confianza al hijo y quién sabe si le le está devolviendo la confianza a él mismo, ¿verdad? Así es. Y eso es algo que está ocurriendo con muchos jóvenes en la actualidad. A mí me pasó eso durante 5 años. Empecé a inmiscuirme en aquel tiempo todavía. En algunas partes de Villahermosa se organizaban eventos donde los grupos de rock de la ciudad, era grupo de rock así es, los grupos de rock o de otros géneros parecidos, nos reuníamos cada fin de semana. Muy conocido era la Palapa, o al lado de la Palapa del Jean Piaget, que está en 27 de febrero. Otro lugar que también se utilizaba mucho era el Bar La Antigua, que está en la colonia Magisterial, y muchos lugares más. ¿Llegaron a tocar? Sí, yo empecé a involucrarme en ese ambiente entre 12, 13 años, pues, hasta los 17, arrasando con los 18. Pero en medio de toda esa situación empezaron a ocurrir muchas cosas que empezaron a cambiar los planes que yo tenía. Obviamente sabemos que los planes que Dios tiene son muy diferentes a los que nosotros tenemos, y obviamente estando lejos del Señor no lo entendemos. En aquel tiempo yo era parte de ese grupo y a mí me tocaba ver o buscar los lugares donde pudiéramos tocar, buscar los contactos, pedir oportunidades, todo eso, porque realmente a mí la música siempre me llamó la atención,
no solamente como un medio de entretenimiento, sino como algo serio, algo profesional. Para ganar dinero. Sí, no tanto para ganar dinero, eso es parte de, pero sino como algo que realmente te gusta, te apasiona hacerlo. Entonces en aquel tiempo a mí me empezó yo empecé a ver todo esto de esta manera, pero los otros integrantes del grupo donde yo estaba no lo veían de esta manera. Ellos realmente utilizaban solamente esto para beber, para divertirse, Por el con momento placer. nada más. Así es. Entonces, la situación caótica que todo ocurre en mi vida es que en el año del 2012 nosotros teníamos o éramos parte de un evento en Cunduacán, en el Teatro del Pueblo. Un evento que iba a ser masivo, una invitación al público en general, con muchos grupos, tanto locales como de Villahermosa. Y ese evento se iba a llevar a cabo el 8 de marzo Del 2012. del 2012. Unos días antes habíamos estado en ese lugar que te comento, en Bar La Antigua, en un evento privado que se llevó ahí, pero un día antes de que se llevara esa actividad ahí en el Teatro del Pueblo de Cunduacán, fallece mi abuelo paterno. O sea, prácticamente el 8, el 9 era el evento, y eso hace que todos mis planes se vengan para abajo. Obviamente en ese tiempo nosotros no teníamos nada que ver con Dios. Hablo de mí, de mi familia. Mis abuelos paternos sí, porque ellos ya... De parte del que había fallecido. Mis abuelos maternos, perdón. Mis abuelos maternos, ellos ya tenían tiempo perseverando. Y en algunas ocasiones, siendo niño, nos llevaron a la iglesia donde ellos se congregaban, pero pues todo eso fue como algo pasajero nada más. Entonces en ese tiempo pasa el tiempo de luto, el tiempo en el cual uno no entendía por qué tenía que pasar todo eso, pero al mismo tiempo había una lucha interna conmigo porque yo entendía que necesitaba acercarme al Señor, pero al mismo tiempo no quería abandonar la vida que tenía. Yo empecé a asistir a una iglesia por cuestiones de acompañamiento hacia mi abuela materna. Porque ya te lo pedía que fueras. Sí, nos lo pidió como familia y como una cuestión de respeto, como muchos familiares a veces lo hacen cuando un ser querido muere y de repente acompañan a la familia. Lo mismo ocurrió. Entonces, el primer llamado que yo tengo, hermano Guillermo, es que estando en esa congregación, ese domingo, recuerdo muy bien al domingo siguiente de cuando muere mi abuelo, los pastores de esa iglesia piden que la familia pase para orar por ellos. Todos pasaron menos yo, porque realmente el más duro de corazón era yo. Me quedé hasta el final de la silla, casi a la salida del templo, y recuerdo muy bien que estando allí, con los ojos cerrados en el tiempo de la oración, pensando en el momento que ya quería irme, la primera vez que el Señor obró en mi vida es que en uno de mis órganos, un riñón que tenía problemas desde nacimiento, sentí literalmente que alguien no tocó mi espalda, sino el órgano, o sea, el riñón. O sea, te tocó Así es, no en la espalda. Sí, sí, lo sentías allá adentro. Adentro, así es. Y eso ocurrió 2 veces ese mismo día. Sentías que te lo tocaron, que lo jalaron, algo así. Sentí eso y a mí me llamó la atención y yo volteé a mirar hacia atrás esperando que hubiera alguien y no había nadie. Bueno, eso pasó. Empecé a llegar a esa iglesia, pero desgraciadamente seguía teniendo una doble vida, porque tenía digamos, esa parte de vida que como joven te cuesta mucho dejar. Empecé a llegar a la iglesia, incluso me llegué a bautizar, porque en algunas iglesias el bautismo no se le da esa seriedad que verdaderamente se le tiene que dar a alguien que le va a entregar su vida a Cristo. Así pasó conmigo. Tiene, ¿no? Así es, ¿no? Yo fui, me ofrecieron, no recuerdo muy bien si fue por el momento, por emoción, lo hice, pero de esos meses que fueron alrededor de 4 o 5 meses que sí estuve, yo seguía llegando los domingos a la iglesia, pero
los fines de semana seguía haciendo lo mismo. ¿Y ya te has bautizado? Ya. No había realmente una conversión. Pero lo que ocurre es que en el diciembre de ese año, estando en una fiesta, recuerdo muy bien que yo me sentía mal, porque yo sabía que ese día había un servicio, pero yo preferí asistir a esa reunión con amigos de la escuela y al día siguiente sin saber lo que Dios tenía preparado para mí. ¿A dónde no fuiste? ¿No fuiste a la...? O sea, eso ocurrió un viernes y entonces al día siguiente había una reunión de células, porque esa iglesia se maneja por células, y asistí como sin nada. Y lo digo con mucho respeto, como algunos hermanos a veces se presentan en la iglesia. Hacen una cosa y luego... Sí, con una doble vida, como si no pasara nada. Así asistí yo. Cuando termina ese servicio el día sábado, yo nunca me he quedado al final. Siempre terminando o antes, me iba. Pero ese día algo me hizo quedarme. Y cuando eso ocurrió, entonces recuerdo muy bien que había unos hermanos platicando ahí, hermanos adultos. Me quedé escuchándolos. Recuerdo que las horas pasaron y al final ellos oraron. ¿Pero por quién? Ellos estaban orando, siguen orando. como una cuestión de gratitud, darle gracias a Dios después de la plática y todo. Pero ahí, cuando ellos se arrodillan en un momento, pues yo también hago lo mismo. Te digo que pues no quería yo verme mal. Hago lo mismo, empiezo a orar. Cuando fue la primera experiencia realmente que tuve con el Espíritu Santo, uno de esos hermanos que no tenía yo mucho tiempo de haberlo conocido, que realmente no teníamos ningún tipo de relación, de amistad, de nada, ora por mí y el Espíritu Santo habla a mi vida algunas cosas que estaban pasando. Y como toda persona por primera vez, ¿no? Te quedas sorprendido por decir, ¿cómo es que esto ocurre? ¿Cómo es posible? Lo mismo pasó, pero fue tan fuerte que yo sentí literalmente que mi corazón fue como transformado. Lloré, me quebranté, tardé mucho tiempo llorando, pero cuando yo termino de levantarme, de pasar esa experiencia, pareciera ser como que hubiesen cambiado literalmente mis pensamientos a algo diferente, porque empecé a dejar de hacer muchas cosas y de desear lo que yo estaba haciendo. Ya no deseabas estar en el... Así es. Entonces, mi lucha era cómo hacérselo saber a los otros integrantes del grupo. Porque tú seguías en el grupo. Claro, yo tenía mi instrumento, así es, yo tenía mi instrumento en un lugar donde practicábamos, un lugar donde comúnmente los fines de semana nos reuníamos, y el asunto era cómo les digo, porque ellos no van a entender lo que a mí me pasó. No querías seguir nada, saber nada de eso ya. Eso a mí me pasó esa noche. Aquí ya no así es. Entonces, yo recuerdo muy bien que no les di muchas explicaciones. Simplemente les dije, sabes, voy a dejar esto, voy a ir por mi instrumento, y así lo hice. Me aparté de ellos, me aparté del ambiente donde... ¿Pero ellos qué te comentaron, qué te dijeron? No lo entendían, pero yo no quise entrar en discusiones. Porque... Pero te dijeron, ¿qué te pasa? ¿O qué? Sí me lo dijeron, algunos de ellos me dijeron que lo mío era un fanatismo, una religiosidad. Ya sabían que te ibas a la iglesia. Sí, como cualquier persona, que en el mundo así está y que de repente va. A mí, mira, te voy a contar algo chistoso. Recuerdo muy bien que en una de esas reuniones, pláticas que tuvimos después de un evento, uno de esos individuos dice, era un sábado por la noche, amaneciendo domingo, y estando todos alcoholizados, dice, y eso que más al rato voy a la misa, dice. Pero así era algo normal, porque se ve como algo normal. A raíz de todo eso, el asunto está que como era alguien que había entendido el llamado de parte del Señor, primero de salvación, el otro problema era cómo enfrentar la oposición, las críticas,
De ellos mismos. de ellos y de mi familia. ¿Tú llegabas solo? No, yo llegaba, pues parte de mi familia llegaba, estoy hablando de tíos, primos, en mi casa solamente llegaba mi mamá nada más. Y también tuve oposición en su momento con mi papá, pero gracias a Dios el Señor hizo la obra. Y ese primer diciembre fue el momento más difícil de mi vida, porque cuando estaba yo llegando a casa de mi abuela, toda mi familia estaba afuera. Y llegando casi a la puerta, empezaron a burlarse de mí por asistir a la iglesia. Me empezaron a decir pastor. Y eso fue en la calle, hermano. Recuerdo muy bien que de esa impotencia de no reaccionar como yo quería, lo único que hice fue regresar a mi casa, llorar de molestia, de impotencia, y permanecer mucho tiempo así, sin entender por qué tenía que pasar eso, por qué tenía que ser objeto de burlas, por qué el esto, por qué el otro. Algunos compañeros de escuela me decían, es que yo no creo que tú hayas cambiado porque yo te conozco, yo sé quién eres tú, y era cierto, pero yo empecé a enfrentar todo esto en silencio. No podían creer el cambio que había. Así es, porque me conocían, sabían quién era yo, a pesar de que probablemente era tranquilo, sabía muy bien lo que pasaba, porque muchos de ellos me acompañaron a algunas actividades, a algunos eventos, sabían lo que pasaba ahí, pues. Y pues quizás para muchos de mis compañeros, amigos, preparatoria secundaria, o si quizás alguien pueda ver esta entrevista, de repente no lo va a creer, pues. Pero lo que el poder de Dios hace. Sí, lo que Dios hace. Entonces, después de toda esta cuestión, yo me aparto de todo el ambiente mundano, de todo el ambiente que no me edificaba para nada, como un año. Y ese año fue para mí búsqueda de Dios. Eso sí, me quedé sin ningún amigo. Los que se decían ser amigos, ¿no? La mayoría de mi familia se puso en mi contra, porque aquí viene otra parte interesante. Yo empiezo a estudiar mi carrera como maestro normalista. Y ahí ocurre otro llamado, que ahora fue al ministerio, teniendo un año de salvación nada más, sin entender muchas cosas que estaban pasando en mi vida. Entro yo a estudiar, teniendo ya algunos meses adentro, pero empiezo a sentir una lucha que no me dejaba dormir por las noches, que tenía ganas de llorar. Yo decía, ¿qué es esto que me está pasando? Yo ya no quería seguir asistiendo a la escuela. En ese año estaba estudiando y es cuando Dios te empieza a llamar. Así es, ahora al ministerio, porque se levanta una misión ahora, cerca de donde yo vivo. De esa manera te empieza a llamar. Así es, se levanta la misión y yo asistía como miembro. Pero en esa misión no había pastor, nada más había como un encargado. ¿Tú eras miembro de la misión? Sí, de la nueva misión ahora, porque de la antigua iglesia hubo una ruptura y queda una misión ahí en la colonia donde actualmente vivimos, como un miembro, como un joven que llega a la iglesia sin entender algunas cosas, algunas situaciones. Y yo tomo la decisión y lo tomo un día porque la lucha era fuerte aquí adentro, al llamado. ¿Cómo era el llamado que te hizo Dios? A ver, cuéntanos. Primero fue porque empecé a sentir literalmente un fuego que me quebrantaba dentro de mi corazón. Segundo era la necesidad espiritual que yo veía en ese lugar, pues, y que nadie más estaba atendiendo, dispuesto. Yo tenía 18 años, pues, pero yo decía, aún no, siento que todavía no, porque eso es una responsabilidad grande. Como ya sentías que por ahí iba la cosa, ¿no? Aparte yo no tenía, en sí, hermano, yo nunca tuve un pastor, nunca lo tuve. Todo lo que aprendí, lo que he aprendido en ese tiempo hasta el día de hoy ha sido por la gracia del Señor y por lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Te ha enseñado. Y en ese tiempo así pasó, yo no tenía a quién acudir. Cuando yo tomo la decisión de abandonar la universidad o la escuela, tengo más problemas en casa, tengo problemas con medio mundo.
pero yo le dije, Señor, te voy a servir, no sé a dónde, porque estaba yo parado, imagínate, parado en medio del desierto. Y empiezo a investigar, a orar, y empiezo a investigar en internet, y de repente encuentro un anuncio del Instituto Bíblico Emanuel. ¿Pero qué investigabas tú? Un lugar donde prepararme. Para estudiar. Esa era mi idea, pues, porque si yo había abandonado mi carrera, si yo ya había salido, era porque quería inmediatamente prepararme, pues. No era como voy a experimentar o voy a ver, no. Para mí eso era algo serio. Entonces, cuando encuentro el Instituto Bíblico Emanuel, me contacto con la directiva de ese tiempo, agendamos una cita y yo les platico toda mi situación. Obviamente para mí había me sentía yo que había algo que todavía no me dejaba pasar, y es que se necesitaba la firma de un pastor. Y yo digo, ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? No lo tengo, nunca lo he tenido. Y tengo que acudir y conozco a un pastor que ya falleció y le platico mi situación y me dice él, yo te doy mi firma. Y así me aceptaron, hermano. Y recuerdo muy bien las palabras de la pastora Aurora en ese tiempo, que me dijo, si Dios te ha llamado, yo no puedo ser impedimento. Y yo entré al Instituto Bíblico Emanuel en el año 2014, el mismo año que había entrado yo a la escuela normal, abandonándola y entrando. Y ahí es donde empieza la preparación teórica y la espiritual. Porque al segundo año de que estaba yo en el Instituto Bíblico Emanuel, tomo la misión como pastor. ¿En el segundo año? En el segundo año, teniendo 19 años. Teniendo 19 años y ya se había construido un templo, hermano. Pequeño, pero ya había un lugar donde reunirse. El problema era que el lugar donde nosotros nos reuníamos, de un día para otro el enemigo entró a través de una persona y prácticamente nos sacaron de ahí. Y yo recuerdo muy bien esa noche, los hermanos que estaban allí y se dirigieron a mí. Yo no era todavía el pastor, era un miembro nada más, joven de 19 años, en la calle. ¿A dónde vamos ahora? ¿Te dijeron a ti? Sí, yo digo, pero ¿por qué a mí? Pero siempre fue así, hermano. Y recuerdo muy bien que estuvimos reuniéndonos en una casa, unos días. ¿Eran varios hermanos que habían? Sí, habían como unos 15, 20 hermanos ahí. Entonces, algunos de ellos querían seguir, o sea, no se querían ir a otro lado. Sí, congregarse en otra iglesia. Entonces, en esos días, en la colonia donde vivimos, ponen en renta una casa. Y yo tomo el valor de ir a hablar con la persona y no me dice, si es para que se reúnan como iglesia, yo se las rento. ¿Se las rento? Sí. Y aparte de ahí, pues, esa casa tenía un cuarto grande y otro cuarto aparte para poder vivir. Y entonces yo tomo la decisión a ese tiempo de empezar allí la misión y también de independizarme ya de mis padres, pues, ya empezar a vivir solo. Y así fue el llamado, pues estoy hablándote que eso ocurrió en el 2015, pues. Entonces cuando ya estoy a punto de finalizar casi el segundo año del Instituto Bíblico, voy a las oficinas de las asambleas aquí en Villahermosa, platico con el superintendente de aquel tiempo y nos da toda la orientación y la iglesia se adhiere, pues. Asamblea. Pero tuvimos que empezar prácticamente de cero, sin un lugar, sin una preparación, sin nada. Porque eso es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, gracias al Señor. Nos permitió terminar el Instituto Bíblico Emanuel y empezar a trabajar continuamente. Bueno, qué hermoso, ¿verdad? Qué testimonio. Bueno, vamos a ir a una alabanza porque ya se Sí, fue la media hora y todavía hay muchas cosas que vamos a preguntarle, y ya hay muchos hermanos y amigos aquí
conectados. Síganle dando a compartir, me gusta, hermanos. Vamos a una alabanza y continuamos.